Buenos días a todas y todos. Egunon guztioi. Comparezco hoy acompañada de la directora gerente de Salud Pública de Navarra porque consideramos que es importante, y más en un momento como este, poder valorar la marcha tanto de las medidas implantadas para contener la COVID-19 como también la evolución de la propia pandemia. Marian Nuin, como siempre, les detallará los datos epidemiológicos y sanitarios de una manera más concreta y apoyada también en diferentes gráficos, pero yo como consejera sí que quería hacerles una valoración más general. Una valoración que creo que por fuerza tiene que tener dos caras, dos ingredientes y ser sobre todo muy prudente. Como responsable del sistema sanitario, creo que toca hacer lo que estamos pidiendo nosotros mismos, que es un ejercicio de empatía, es decir, de ponernos en la piel de dos colectivos, de nuestros profesionales sanitarios y de la población en general. Y no resulta fácil y por ello, ahora más que nunca, creo que es muy importante partir y apoyarse en razonamientos muy técnicos, pero también aplicar lecciones aprendidas. A la vista de los últimos datos, los de hoy mismo, con 242 casos positivos de 3.459 pruebas realizadas en el día de ayer, lo que lleva a un 7% de positividad, podría ser muy fácil caer en la tentación de apuntarse un tanto político y social, respondiendo a críticas muy duras de alguna formación con estos datos o dando vía libre a muchas peticiones de la población en general y de diferentes sectores en particular en torno a las medidas vigentes, pero creo que lo que procede, sin ocultar desde luego una visión esperanzadora que me parece importante transmitir, pero también hay que mirar un poco más allá en el tiempo y en el espacio y tener en cuenta las dos caras de la misma moneda. Ver la botella medio llena, pero con cuidado de que no se nos rompa como los cuentos de la lechera y que se quede medio vacía, así como, por otro lado, mezclar cal y arena desde un prudente realismo, pero también desde un alto nivel de autoexigencia y de responsabilidad. No es por refugiarnos en una ambivalencia calculada, sino porque la realidad es multifactorial y cambiante. La COVID-19 es así, y aunque quiero poner por delante una dosis de contenido optimismo y resaltar, por un lado, la confianza en el sistema sanitario y también en la sociedad, porque quiero transmitirles la idea de que los esfuerzos y los sacrificios individuales y colectivos merecen la pena y nos traen frutos que hay que consolidar porque, como hemos visto, cuesta mucho conseguirlos. Quisiera, si me permiten, ir repasando, como siempre, los tres ejes claves en la gestión de esta pandemia, que son detección, atención asistencial y medidas colectivas, o lo que es lo mismo, datos epidemiológicos, situación sanitaria y normativa. Y en todos estos apartados hay una doble cara que quiero comentar. Por un lado, en los datos epidemiológicos, es la tercera semana consecutiva con una ralentización primero, segundo, estabilización y ahora bajada ya de la incidencia, tanto en total de casos semanales, 2.373 en la pasada semana, con un 40% menos que en la anterior, como en una perspectiva diaria en la que hemos pasado de los 698 casos del 25 de octubre a los 242 que les he comentado del día de ayer. Son cifras similares a las de principios de octubre, incluso a las de septiembre. En la última semana de septiembre hubo 2.481 casos, justo antes del repunte que desató todas las alarmas. Aunque hay que tener en cuenta también efectos coyunturales del fin de semana, de cribados, pero son datos más razonables que se están registrando además con un marco temporal. Ya llevamos 3 semanas y esto les da cierta solidez, aunque, como recordarán, y en su momento, con números también similares, hablamos de una meseta con dientes de sierra. Y estos dientes se dispararon en los días siguientes en unas cotas que han puesto en jaque al sistema sanitario y a la sociedad navarra durante este último mes de octubre. En paralelo, se ha dado un descenso de la positividad,
por debajo ya varios días del 10%. Como les he comentado, en el día de ayer era un 7%. El día 19 de octubre, por ejemplo, llegó a superar el 14%. No obstante, nos queda aún un margen importante de mejora y habrá que seguir intensificando rastreos y también cribados. Y ya tendrán noticias de ello. En comparación con otras autonomías, se ha visto cómo ya no somos la comunidad con mayor incidencia ni en 14 días, ya que estamos por debajo de la barrera de los 1.000, estamos ayer en 910, ni en 7 días, que es el tramo que en realidad marca tendencia con 326 casos. De hecho, en el primer parámetro, en el de la incidencia acumulada, en los 14 días estamos los cuartos y en el segundo, en el de la incidencia acumulada, en los 7 días, somos los octavos, después de haber soportado mucha presión social, mediática y política con este dato de la incidencia, que por supuesto, y como hemos dicho, no es el único a tener en cuenta durante el mes de octubre. Nuestro ciclo, el de Navarra, para lo bueno y para lo malo, en ello vamos en Navarra con cierta antelación a la media estatal, con lo cual se podría esperar que hubiéramos tocado techo en esta fase de la segunda ola, pero hay que esperar para confirmarlo. No obstante, todavía, y con estos datos, son datos muy altos si se comparan con estándares europeos o incluso con los estatales en el marco de la guía aprobada por el Ministerio en coordinación con las comunidades autónomas. Tenemos que seguir bajando y consolidar esta tendencia porque están lejos de estos estándares básicos. De hecho, tener más de 250 casos por 100.000 habitantes combinado con otros indicadores asistenciales supone una situación en este marco del Ministerio y en esta guía de respuesta de un riesgo muy alto. Y la nueva realidad se cifraba en 25 casos por 100.000 habitantes. Son parámetros orientativos, pero lo digo porque también quiero arrojar un jarro de realidad y reforzar una idea, que vamos por el buen camino, pero que queda mucho por andar. Si se lograran consolidar el nivel de contagios en 250 casos al día, se llegaría para el 20 de noviembre a una incidencia similar a la media actual que hay en todo el Estado, con 524 casos por 100.000 habitantes, que es un nivel ya de por sí bastante alto. Debemos ser muy ambiciosos en esto. Aunque bajan el total de casos, como estamos comentando, cualitativamente crece la media de edad y los contagios en población que puede ser más vulnerable. Ya no estamos hablando de casos sintomáticos y leves en jóvenes como estábamos hablando durante el verano. El grupo mayoritario de contagios en el último mes es el de 45 a 59 años, 1 de cada 4, mientras que crece el peso en mayores de 60 años. Y la media de edad respecto al verano ha subido de 30 a más de 40 años. Y esto, más allá de la mera estadística, puede traducirse en casos más graves, en más hospitalizaciones y, desgraciadamente, en fallecimientos. Estamos asistiendo a un número bastante elevado de fallecimientos, 46 la semana pasada, 11 más que en la anterior. Y el arranque de semana no ha sido mejor porque ayer mismo fallecieron 5 personas, consecuencia de las tasas de incidencia más altas durante las semanas previas. Son cifras preocupantes que generan un gran dolor en las familias, independientemente de que a nivel estadístico tengamos que decir que la letalidad, que son los fallecidos por el total de casos, esté por debajo de la media estatal. Navarra es un 0,7% respecto a un 0,8% de la media del Estado. Pero esto es un indicador de la potencia del sistema de detección. Respecto al sistema sanitario, la red hospitalaria integrada ha respondido y ha habido una muy buena respuesta tanto en camas convencionales como en UCIs para absorber esta nueva ola. Quiero destacar el enorme esfuerzo de readaptación y reorganización de recursos humanos y materiales. Nos tocan aún 2 semanas muy duras a nivel hospitalario. La atención primaria ha vuelto a readaptarse no solo con los fines de semana, que quizás, dada la situación, no sean tan necesarios los 3 centros, ya lo veremos según cómo vayamos y
viendo también la necesidad de seguimiento de los casos en domicilio. Casos, la mayoría leves, pero respecto a atención primaria, quiero comentar lo que están suponiendo la utilización de test antigénicos que saben que se realizan a las personas, ciudadanos y ciudadanas que acuden con síntomas, sobre todo si son menores de 5 días. Esto es clave y está siendo muy importante en la detección precoz cara a lo que supone de aislamiento y de identificación de contactos. El número de test antigénicos ronda el 1.000.000 diario. Test que mayoritariamente se están realizando en todos los centros de salud. La estrategia tanto de testing como de rastreo sigue siendo muy potente combinando ambas pruebas, además también de las serológicas. Ya hemos comentado que se está realizando una valoración de test serológicos a los profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, de la red pública y privada y del sistema también sociosanitario, lo mismo que se hizo en junio. Le llamamos Seprosana porque es seroprevalencia en sanitarios de Navarra. Entra en la estrategia de los profesionales que se lleva desde el Departamento de Salud como una línea estratégica básica y que en este momento la oferta está hecha a 19.000 profesionales, siendo en todo el Estado la única comunidad que tiene realizada una oferta para todos sus profesionales del sistema sanitario y sociosanitario. También recordar que a nivel de pruebas diagnósticas, Navarra sigue siendo la comunidad autónoma desde hace ya varios meses que está a la cabeza del Estado en pruebas por población, 615 por 1.000 habitantes, habiéndose realizado un total de 370.000 pruebas y con unos números muy elevados también de trazabilidad y de vinculación de los casos, que es superior al 70%. Poniendo también la otra parte, decir que no ha sido posible mantener toda la actividad ordinaria y que se han reorganizado los hospitales y los centros de salud, pero tampoco se ha pasado a un modo COVID general como lo que supuso en marzo. Estamos más en porcentajes de un mes de verano, o quizás algo más, gracias al compromiso de los y las profesionales del sistema sanitario. Por otro lado, también empezamos a ver un fenómeno que la OMS llama de fatiga pandémica. Esto supone el cansancio y también la desazón entre los profesionales, lo mismo que luego comentaremos en la población. Por un lado, por la sobrecarga propia y por lo que les llega de la calle, y esto es algo evidente. Lo estamos abordando desde recursos humanos, pero desde luego la mejor solución es que bajen los contagios y que los profesionales vean medidas y conductas responsables fuera de los centros sanitarios. Comentarles también que en este momento hay 106 profesionales de la red pública que están con infección activa y esto supone el 0,8% de la plantilla. Como comentaba, no se ha llegado a marzo, por un lado, ni a efectos del confinamiento, pero sí que hay consecuencias directas o indirectas, inmediatas y algunas más a medio plazo de este incremento de la presión asistencial. Y son medidas que suponen efectos secundarios para la población, como desprogramaciones, problemas de accesibilidad en cuanto a derivaciones y algunos crecimientos en lista de espera. La situación de las UCIs y de puestos críticos, en este momento hay 69 personas, 5 más que ayer, de un total de 347 hospitalizaciones, cifra que sí ha bajado. Y esta situación es delicada, por un lado, por el decalaje temporal que hay entre los ingresos y los contagios. Está en niveles equiparables a marzo y abril, ya que estamos ante pacientes que son de larga duración y con situaciones muy serias, de manera que las altas no se compensan con los ingresos. La semana pasada hubo 24 ingresos, 4 menos que la anterior, pero aún así son muchos, porque esto luego se traduce en estancias de 2-3 semanas. El perfil de pacientes es de más edad y suben los porcentajes de hospitalización, un 6,4% del total de casos, sube el porcentaje que van a UCI, 7 por 1.000, y un 9 por 1.000 de fallecimientos. Además, el COVID, a estas alturas de la pandemia y del año, cuando vamos hacia un invierno en el que se pueden sumar otras complicaciones de virus, como los de la gripe
que aún no tenemos, pero que vendrá, y todos sabemos en qué fechas suele llegar, y las condiciones climatológicas de frío que también nos vendrán, que hacen que se esté más en espacios interiores y que favorecen más la propagación de virus como el COVID-19, el SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios. En cuanto a las medidas colectivas, yo quiero resaltar que todos sabemos, la población, los sanitarios, los gestores, el gobierno, que eran y son medidas muy duras, pero que son medidas que han merecido la pena y que parecen haberse tomado a tiempo, algo que no era fácil de calibrar. Y Navarra, en este sentido, ha abierto camino. La ciudadanía ha cumplido en gran medida las normas y las recomendaciones, y los sectores perjudicados, con sus lógicas reivindicaciones, han asumido la importancia del interés general y de una situación excepcional. En este sentido, anunciar, porque no todo van a ser restricciones también, que gracias a un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos, a partir del lunes se van a dispensar mascarillas gratuitas a más de 10.000 personas que están en situación de vulnerabilidad social y económica, tal y como se contemplaba en la Orden Foral de Mascarillas de julio de esta consejera de Salud. Por otro lado, también Navarra, dentro de sus competencias, puede marcar ya tiempos y medidas con toda la batería de herramientas que da el estado de alarma, medidas que se irán revisando técnicamente de forma participada, progresiva y también con el aval judicial. Pero también tenemos otra parte quizás más negativa, o que al menos no nos debe hacer bajar la guardia. Comentaba la fatiga pandémica en los profesionales, también entre la población, con un desgaste psicológico, económico y social. Y esto se puede percibir en sectores que lo están pasando muy mal económicamente. Las medidas que se han tenido que adoptar han sido muy drásticas y restrictivas, tanto en el ámbito privado como en el público, y se han basado en limitar, por un lado, la interrelación social y, por otro, la movilidad, entre un 28 y un 44% de menos movilidad, según algunos datos publicados. Hay que saber si sin esas medidas la actuación de la ciudadanía y los resultados serían iguales sin este marco de obligatoriedad. Está visto que este virus se expande siempre que hay movimiento e interrelación. El panorama sigue siendo muy incierto, tanto en Navarra como en otros países y en otras autonomías. El contexto espacial y temporal es clave. Resulta complicado social y políticamente mantener este marco tan restrictivo, pero hay que medir muy bien una posible desescalada, sus formas y sus ritmos. Hacerlo de forma participada y aprender también de lecciones pasadas. Querría, para finalizar, mandar un mensaje con la importancia que tiene el consolidar todo lo que se ha logrado con tanto esfuerzo individual y colectivo. Cuesta mucho doblegar la curva, varias semanas, y tenemos la experiencia que se dispara de un día a otro de manera exponencial. En cuanto a lecciones aprendidas de la desescalada del verano, tenemos que llegar a Navidades, a una Navidad COVID, que será diferente, con unas cifras de contagios y de ocupación lo más reducidas posibles, para encajar una respuesta de lo que nos venga en relación con la climatología, con una cierta recuperación de actividad. Y en este sentido también los puentes, el puente foral, es un periodo de transición más cercano a las restricciones actuales que a la recuperación de la actividad. Nos jugamos el que una Navidad, que va a ser probablemente la primera y la última de la historia con esta pandemia, habrá que aprender a vivirla de otra forma. No podremos vivirla igual que otros años. Romper también la idea de espacios seguros y sustituirla por la de actitudes y conductas seguras. La Administración, los establecimientos, los colegios, los hospitales, siempre hacen todo lo posible en medidas de higiene, de protección, y deben hacerlo o exigir hacerlo. No se trata en ningún momento de eludir responsabilidades, pero al final la expansión del virus depende de lo que hagamos o dejemos de hacer entre nosotros. Hay que alcanzar el objetivo sostenible de saber autorregularnos y limitar la exposición a un virus
que ha venido para quedarse durante un tiempo, sin depender que esto sea de una obligación o de una sanción. Hablamos de una actitud personal de máxima precaución, pensar y actuar como si nosotros estuviéramos contagiados y como si las personas de nuestro entorno también, porque un descuido se paga caro. La burbuja social es una cuestión que tenemos que mantener. Vamos hacia un tiempo en el que es muy importante establecer otros ámbitos de relaciones muy sostenibles y predecibles para evitar que sea entrada de fuentes de virus ajenos y también para garantizar la trazabilidad y cortar rápidamente la cadena de contagios. Como comentaba antes, vamos a unas Navidades diferentes. Tenemos que seguir con la protección de los vulnerables. Cuidar y cuidarse es el lema. Porque tenemos que apuntalar estos resultados, ya que lo peor para la salud y para la economía y para la propia sociedad en general es estar continuamente abriendo y cerrando. Hemos logrado evitar por el momento tanto el confinamiento domiciliario como el colapso sanitario. Vamos por buen camino, pero queda mucho camino por andar y no hay que tropezar dos veces en la misma piedra. Y para ello es importante restablecer y reforzar la confianza mutua entre el sistema sanitario y la sociedad. Juntos podemos mucho más. Muchas gracias, mila esker. Le paso la palabra a Marian Noín, directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Gracias, consejera. Buenos días a todos y a todas. Yo, como suelo hacer habitualmente, os voy a pasar los datos del informe de vigilancia epidemiológica que compartiremos, ¿no?, y en su reflexión. Mirad, esta es, digamos, la incidencia acumulada diaria en color verde en los últimos 7 días en color rojo y en los últimos 14 días en color azul. Esta era la gráfica que nos salía ayer, con una incidencia acumulada a los 14 días de 901 casos por 100.000 habitantes y a los 14 días y 323,7 a los 7 días. Ya veis la mejoría, ¿no?, que hemos experimentado fundamentalmente en estos últimos 10 días, digámoslo así, y que ya además está traduciendo de una manera importante también en la incidencia acumulada a los 14 días. Si hablamos por semanas de casos de COVID confirmados según edad, en esta semana 45, que es la semana pasada, desde el día 2 hasta el día 8 de noviembre, se han diagnosticado 2.373 casos, lo que supone una tasa de nuevos diagnósticos en esa semana de 360 casos por 100.000 habitantes. La semana anterior, en la semana 44, tuvimos una tasa de 595 casos por 100.000 habitantes, lo que implica un descenso de un 39,5% de la semana 44 a la semana 45. Además, el 69% de estos casos han sido contactos de casos confirmados. También este principio de semana, desde el lunes y martes y hoy ya miércoles con los datos de ayer, está siendo favorable en ese sentido. Hoy, definitivamente, después de haber validado los datos por el Instituto de Salud Pública, tenemos 238 nuevos casos. Si miramos la incidencia semanal confirmada según edad, vemos también que en esta semana 45 ha habido un descenso de la incidencia en todos los tramos de edad, desde un 29% en menos de 5 años hasta un 47%, que ha sido la máxima en el grupo de 15 a 34 años. Y si lo miramos por áreas de salud, también vemos que ha disminuido mucho la incidencia en el área de Pamplona, hasta llegar a los 202 casos por 100.000 habitantes, y también en la de Tudela, que partía de unos niveles más altos y ha llegado a 358 casos por 100.000 habitantes. Ha disminuido menos en el área de Estella, pero también era el área que menos tasa de incidencia tenía. De manera que las tres áreas se van, digamos, juntando en sus datos de incidencia. Y si lo vemos por ámbitos de contagio, también vemos que ha disminuido el ámbito del domicilio y ha disminuido
el ámbito de lo desconocido, de las personas que manifestaban no saber dónde se podían haber contagiado, y también el ámbito del otros, que es donde se suelen encontrar las reuniones familiares, amigos, etc. Siguen manteniéndose lo que es el ámbito de contagio del escolar, el laboral y también de los centros sociosanitarios. Esta es la evolución también por semana de los casos confirmados por PCR o por antígenos en los centros sociosanitarios. Y ya veis cómo así hemos tenido la semana 42 y 43 con un número bajo y ha subido en la semana 44 y también en esta semana 45. En cuanto a los pacientes que han requerido hospitalización, esta semana 45 también ha habido un descenso importante. Ha habido 180 ingresos, lo que supone un 29% menos que la semana previa, que hubo 255. Si vamos a la gráfica de los ingresos en UCI y los exitus, vemos que aquí la gráfica todavía no es tan favorable. Ha aumentado la mortalidad, es decir, han fallecido 46 personas esta semana frente a las 35 de la semana previa, y en UCI han ingresado 24 personas frente a las 29 de la semana previa. Dado que en UCI las estancias medias son muy importantes, son de 2-3 semanas como mínimo, esto está suponiendo una acumulación de pacientes que están ingresados en la UCI. Si miramos el porcentaje de PCRs positivas, vemos que lo que es la semana del 31 al 6 de noviembre, Navarra sigue siendo la comunidad que más tasa por 100.000 habitantes tiene de realización de PCRs, 4.646,19 por 100.000 habitantes, doblando casi lo que es la media del Estado. Y nuestro índice de positividad es un 11,28%, ya por debajo de la media estatal, pero que ni nos importa tanto eso, nos importa sobre todo que respecto a nosotros mismos hemos ido progresivamente también disminuyendo. Y en relación con la capacidad asistencial, vemos que el porcentaje de camas ocupadas con COVID es de un 16,6%, y el porcentaje de camas ocupadas de UCI COVID es el 43%. Si miramos todo lo que son las defunciones semanales en Navarra por todas las causas, no solo por COVID, vemos que estos son datos de la semana 44, porque siempre digamos que se hacen con una semana anterior. Vemos que está aumentando la mortalidad por encima de lo esperado para estas fechas. Y esto se debe también en gran parte o en parte a la mortalidad que está habiendo por el COVID. El otro indicador que para nosotros también es importante, el del vínculo epidemiológico, que lo vamos vigilando muy estrechamente, vemos que en el mes de octubre el 28% de los casos no tenía vínculo. Siempre solemos comentar que andamos alrededor del 30% y seguimos en esa línea. En el mes de noviembre estamos en un 26%, pero llevamos muy poco de noviembre, entonces yo creo que todavía no es extrapolable a lo que puede pasar. Lo importante es que a pesar del aumento en la incidencia de casos que ha habido y del aumento de la transmisión comunitaria, hemos podido seguir trazando lo que son los casos y sus cadenas epidemiológicas. Como ha dicho la consejera, estamos recorriendo un camino y la verdad es que es una satisfacción poder mostrar estas curvas de incidencia después de, por ejemplo, la presentación de hace 2 semanas. Pero todavía, como ella ha comentado, queda mucho camino por recorrer y sobre todo nos queda camino por recorrer durante varios meses de invierno, ¿no? Estos son los indicadores para la valoración del riesgo del acuerdo interterritorial a nivel del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. ¿Cómo estamos respecto a ellos? Pues como ella decía, la incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos 14 días ya se le da un valor de riesgo muy alto cuando está por encima de 250 casos por 100.000 habitantes.
Nosotros hemos hecho un descenso muy importante porque estábamos muy altos, pero en este momento estamos en 900. En cuanto a esa misma incidencia en una semana, el dato que se da como de riesgo muy alto es de 125. Nosotros en este momento estamos en 336. Todavía nos falta camino para recorrer, pero el hecho de que el ratio para nosotros entre uno y otro sea de 2,7 mayor que 2 es una buena señal. Lo mismo nos sucede en las personas mayores de 65 años, en que las incidencias están en 150 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y 75 en los últimos 7 días. Nosotros ahí nos encontramos en 750 en los últimos 14 días y en 279 en los últimos 7 días. El porcentaje de positividad, el valor de riesgo es muy alto, es mayor del 15%. Ya hemos descendido hacia más abajo, ya estamos en ese tramo entre el 10 y el 15% y además vamos bajando progresivamente. En cuanto a la trazabilidad, ya veis que da como nueva normalidad que esté más de un 80% y como un riesgo bajo que esté entre el 80 y el 65%. Nosotros tenemos un 74%, lo cual es una buena, ¿no? Es un muy buen porcentaje. Y respecto a la capacidad asistencial, como decíamos, según los datos del Ministerio, pues estamos en un 18% en cuanto a las camas ocupadas a nivel hospitalario y un 43% en cuanto a las camas de UCI. Es decir, son buenas noticias las que tenemos, pero como la consejera ha incidido, todavía nos queda camino por recorrer. En cuanto a las recomendaciones, como decíamos, el clima del otoño-invierno favorece la transmisión. ¿Qué medidas preventivas tenemos? La identificación y el aislamiento de las cuarentenas y de los casos y contactos. Las mediciones restrictivas que tienen un efecto sinérgico y que ya hemos visto que tardan 2 a 3 semanas en hacer efecto. La colaboración e implicación de la ciudadanía. Afortunadamente, gracias a estas medidas y al esfuerzo colectivo de todos y todas, estamos comenzando a contener la transmisión del virus. Es fundamental reducir el número de personas con las que nos relacionamos, no agruparnos, elegir espacios al aire libre y ventilarlos cerrados incluso cuando hace frío. Usar siempre mascarillas, no echarnos al cuello una amiga con la que nos encontramos y mantener una distancia física aunque no sea nuestra distancia personal. Son medidas difíciles que nos cuestan pero que vamos incorporando para poder ir haciendo las actividades de otra manera. Ahora lo difícil es seguir mejorando, pensar no solo en el hoy o en el mañana, sino en un plazo más largo. El coronavirus circula en nuestra comunidad. Hay muchas alternativas de relación, de ocio, culturales, deportivas, laborales, de bajo riesgo que ya estamos haciendo sin que se produzcan contagios. Tenemos que aprender a gestionar el miedo, a poner freno al cansancio y a la desmotivación, a manejar el riesgo, a exprimir las posibilidades que la situación nos da desde todas las perspectivas y además teniendo en cuenta todas las medidas de detección y de control. Todo ello nos puede permitir vivir la vida y convivir con el coronavirus con un cierto nivel de salud y de bienestar. Por tanto, para concluir, podríamos decir que la transmisión del virus en Navarra ha descendido notablemente esta semana, que los ingresos hospitalarios también están descendiendo, aunque el nivel de ocupación de la UCI sigue siendo aún preocupante, que las defunciones siguen aumentando por ser consecuencia tardía del aumento de la incidencia la semana pasada y que las intervenciones parecen estar siendo efectivas. Y es muy importante la implicación de la ciudadanía. Y me van a dejar que acabe un poquito con el tema de la vacunación de la gripe, en la cual estamos inmersas y que también es una medida más, digamos, para prevenir y para mejorar el que no tantas personas tengan complicaciones en este invierno. En esta etapa se han puesto 156.779 dosis de vacunas
que supone ya a estas alturas de temporada respecto a la temporada pasada un 54% de vacunación. Es una noticia muy buena, ya la estamos viendo. Pero este año, digamos que el objetivo de la cobertura se había puesto en un 75%, precisamente por la posibilidad, ¿no?, de la circulación de ambos virus, del virus del coronavirus y del virus de la gripe. Fíjense que por tramos de edad estamos alcanzando ya, en cuanto a las personas con grupos de riesgo, esas coberturas en las personas mayores de 75 años. Y nos falta alcanzarlas todavía en las personas de 60 a 74 años, especialmente en las personas de 60 a 69 años, en que las coberturas están en un 43,7% y en un 62,6% respectivamente. Así que desde aquí quiero animar, ¿no?, a todas estas personas a que llamen a su centro de salud, se pongan en contacto y puedan todavía hacer la vacunación de la gripe. Eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias, Marian, y atendemos a las preguntas que nos quieran realizar.